Hola chicos, otra vez, chicas, bienvenidos otra vez al canal de Pintando con Café Junior para todos ustedes. Y hoy vamos a trabajar con un poquito de lápiz primero. Como ya tenemos un poquito más de experiencia, vamos a hacer esta curva que parece muy complicado pero no lo es. Y vamos a hacer un dibujo que yo creo que va a ser muy especial, que va a sorprender, pero que en el hierro hay muchas, y aunque no sea tan conocido, vamos a hacer pues ni un animal ni una flor, vamos a hacer una seta, como estamos viendo aquí. Es una manita Boscaria, que es una manita que es su nombre, y es la típica seta que vemos siempre en los pitufos y en otras series, ¿no? Y que es una seta que se puede encontrar en la Isla del Hierro. O que realmente en la Isla del Hierro es que hay muchísima cantidad de setas. Hay 365 tipos de setas diferentes. Y hay una asociación incluso para la investigación, se llama, una asociación que se llama de micológica, se llama el nombre, que son las que estudian las setas, y es muy interesante su labor, la que hacen en el hierro. Y bueno, pues aquí vamos a hacer 3 grupos de setas. Y si quieren investigar más por internet, pues siempre internet está abierto a descubrir que en la Isla del Hierro tenemos también este tipo de setas que son muy interesantes, y que muchas de ellas son peligrosas y hay que tener mucho cuidado, y siempre tenemos que ir acompañados de un adulto o de esta asociación que tenemos en la Isla del Hierro, que suelen hacer visitas para ir a coger setas y para verlas y para aprender a disfrutar de la belleza que tienen muchas de ellas, ¿no? Pues bueno, pues aquí vamos a hacer unas setas pero muy divertidas, pues bueno, en la línea que solemos hacer para divertirnos un poco pintando, que es lo que nos interesa de este canal. Y vamos a utilizar hoy pues el lápiz, si te dan cuenta estamos utilizando bastante, y para la imagen siempre, para un poco copiar lo que es la imagen, lo que estamos haciendo, y después nos pondremos manos a la obra a darle color, ¿no? Entonces, en principio ahora con esto vamos a darle algunos toquitos más para hacerle las hierbas en la parte de abajo, y de esta forma ya empezamos después a añadirle pues el fondo, que ahora empezaremos con color. Ahora empezamos con el color. Acuérdense siempre que es lo de los puntos, intentar siempre hacer, por ejemplo en este caso, 3 puntos de blanco, que sea más o menos el mismo grosor. Limpiamos el pincel bien y ahora ponemos un poquitito de azul, porque vamos a empezar a pintar el cielo. Recuerden siempre que tienen que ser las mismas cantidades para hacer unas buenas mezclas, porque si no al final nos queda pues una mezcla más azul que otra, ¿no? Entonces siempre es bueno mantener esta proporción, como decimos, ¿no? Que es realmente mezclar los colores de esta manera. En este caso, porque pintamos el fondo y para que nos queden los espacios, primero empezamos por el fondo. ¿Por qué? Porque así todo lo que vayamos poniendo encima, ya el fondo ya lo tenemos hecho. Entonces parece como más real, ¿no? Parece como que podemos añadir las cosas encima sin ningún problema. Y de esta forma nos hace muchísimo más fácil después poner los verdes, los bordes de rojo. Y recuerden que en otras cosas habíamos visto que el rojo siempre necesita un fondo blanco. Este fondo blanco lo necesita, ¿por qué? Porque es un color que necesita una tonalidad clara detrás para que destaque. Porque si no al final siempre se queda como muy pobre. Si pusiéramos el rojo encima de este azul, pues nos quedaría como una especie de violeta, pero no nos quedaría el rojo vivo. Entonces cuando hagamos la parte de arriba de la seta, estos gorros que parece que tienen, pues realmente esa parte alta de la seta la vamos a pintar de rojo. Entonces necesitamos pues pintar primero el fondo con azul. Siempre, lo que siempre les digo, utilizar el pincel es muy importante. Miren cómo estoy utilizándolo, arrastrándolo de esta forma, que por ejemplo cuando vamos a hacer una curva, el pincel no hay que cogerlo como si fuera un rotulador, sino hay que mojarlo bastante bien, porque al ser un pelo necesita que el movimiento de que hagamos con la mano esté como suavizado. Entonces el agua nos permite que el pelo del pincel, esa punta esté mucho más fina. Entonces por ejemplo cuando doy aquí la curva, si se dan cuenta, yo primero marco lo que es la parte más grande, y después cuando llego a los bordes le voy poniendo, en este caso vamos a poner un poquito más de blanco porque se está gastando el blanco. Vamos a hacer la mezcla otra vez aquí, y para iluminar un poquito más esta parte vamos a hacer con 2 de blanco y 1 azul, para que todo no nos quede igual, ¿no? Porque si no parece un cielo como muy monótono. Redondeamos un poquito y después ya soltamos la mano para que se nos mezcle una parte con el otro. También esto es un poco un truco para que no nos quede demasiado agobiante el dibujo, porque si no se nos va a quedar demasiado todo como muy azul. Eso depende también del gusto de cada uno. Si quieren ustedes pues marcarlo todo de azul, pues también lo pueden hacer, pero en principio así. Y bueno, lo que les comentaba, el pincel, si se dan cuenta como lo cojo, es ir arrastrándolo así, con suavidad, y ir marcándolo así. Yo es que lo hago muy rápido porque también llevo muchos años pintando, pero ustedes lo pueden hacer mucho más lento, ¿vale? Esta parte aquí. Y les prometo que esto no está en cámara rápida, sino que yo trabajo así de rápido. Entonces marcamos así todo lo que es la parte alta y difuminamos esta zona
esta manera. Marcamos así y ya tenemos lo que se llama en pintura un degradado. ¿Por qué? Porque tenemos una parte más clara en la parte de arriba y a medida que se va acercando a donde va a estar lo verde, por así decirlo, nos va quedando una tonalidad más oscura. Y eso es un degradado, va de luces a sombras. De esta forma nos va a quedar como un efecto de profundidad que nos va a quedar bonito. Entonces ahora vamos a preparar el fondo para darle el rojo. Entonces primero le vamos a poner agua, lo que estamos haciendo es ponerle un poquito de agua para que lo que es el papel se ensope un poquito de agua, no demasiado, no hacer un charco, ¿no? Pero sí el agua nos va a permitir después cuando la pongamos el rojo, que hacer ese efecto de veteado que queda muy bonito. Y además en la seta se ve bastante, porque es como si fuera una tonalidad ahí como a medio camino entre el rosado y el rojo, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahora un poquitito de amarillo, para dar un cierto tono anaranjado, y un poquito de rojo. Vamos a primero darle pequeños matices con naranja, de esta forma, incluso con el dedo, que es muy divertido trabajar con el dedo. Siempre la témpera y el acrílico se trabaja muy bien con el dedo, y podemos difuminarlo de esta manera. Así. Si se dan cuenta es un motivo bastante divertido y nos va a quedar gracioso, ¿no? Entonces primero le damos aquí de esta forma y si se dan cuenta como estaba húmedo el papel nos queda como si fuera difuminado, ¿no? Como si fuera desenfocado, como cuando ves algo que no se ve muy bien en la televisión, pues lo mismo, hace ese mismo detalle, ¿no? Como que queda como desenfocado. Ahora los contornos los vamos a pintar con más cantidad de rojo para que nos quede más detallado el contorno y entonces como en la parte del centro ya le habíamos dado ese color, pues cuando lo difuminamos miren qué bonito queda como un efecto como si fuera un degradado, queda un tono más oscurito en los bordes y en el centro con más cantidad de luz. De esta forma podemos arrastrar el dedito y lo podemos difuminar de esta manera. Así de esta forma ya nos queda como si fuera remarcado el contorno. Marcamos así otra vez y ya tenemos ahora la seta principal, que es la del centro. Esto también, ¿por qué lo hago? Porque se supone que cuando tenemos una parte de arriba, por ejemplo en este caso una superficie que tiene más luz por un lado que por el otro, pues eso también se tiene que notar. Entonces los bordes, por ejemplo, más oscuritos, más en rojo, y la parte más luminosa en la parte del centro, pues es lógico que tienen que notarse, ¿no? Entonces de esta manera nos queda mucho más remarcado el contorno y después difuminamos hacia abajo. Entonces ahora, por ejemplo, con el dedo podemos difuminar la parte de dentro o también con el pincel, como estoy haciendo yo aquí, acostándola así flojito. Esta esquina es muy importante, no pegarla demasiado, difuminarla así de esa forma, aunque después le demos más luz. Pero bueno, si se dan cuenta ya empieza a verse, no se ve el dibujo como plano, se ve como dicen ustedes siempre ahora 3D, ¿no? Que en realidad se tendría que decir que se ve con volumen. Pero bueno, ustedes dicen ahora 3D, con el tema de las películas 3D, pues todos piensan que cuando se habla así como volumen, ustedes le dicen que se ve en 3D, ¿no? Que es muy curioso. Y entonces, bueno, ahora marcamos aquí de esta manera lo que es los contornos y ahora empezamos a darle la parte interior de lo que es la seta. Marcamos un poquito aquí. Ah, no, perdón. Es verdad que ahora quería primero marcar la parte de arriba. Las motitas que son tan características de este tipo de setas, que son las amanitas. Que por lo que creo que son venenosas. Hay algunas que son venenosas, por eso siempre hay que consultar. Porque hay especies que se parecen mucho unas a otras. Pero la manita creo que es muy bonita porque es venenosa. De hecho es curioso porque le llaman la matamosca, porque cuando se acerca a algún tipo de mosca a la seta, tiene como una especie de toxina que hace que se muera, ¿no? Entonces su defensa es también, pues, el tema de que parezcan tan atractivas. Las moscas seguramente verán que es algo muy atractivo y se acercan a ella. Y de repente con la toxina pues las matan. Bueno, aquí es una forma de protegerse de los animales. Entonces aquí vamos a poner el blanco para suavizar lo que es el lápiz que hicimos antes, a suavizarla de esta forma. Y bueno, no se apuren, todavía el café, dice, ¿y el café dónde está? ¿Dónde nos estamos pintando con café hoy? Pues sí, vamos a pintar, pero primero vamos a suavizar todo lo que es la línea. Y el blanco, como es un color que se llama que no es cubriente, eso significa que cuando le ponemos el blanco, la tonalidad de la parte de abajo se va a notar. Pues ese color, al no ser cubriente, pues nos va a dejar el dibujo que se vaya bien. Ahora mismo parece que no se va a ver el dibujo, pero no es así. A medida que se vaya secando, se va apareciendo más el dibujo. Ahora, por ejemplo, ahora con la seta principal, que parece como una abuelita, ¿no? Con sus gafitas, difuminamos de esta forma. Y la pregunta es, ¿por qué si lo tenemos en blanco le vamos a dar ahora este azulito? Pues el azulito es para darle el efecto de la sombra. Realmente la seta, aunque en la parte de abajo sea bastante blanca, para que tenga su propia luz, tenemos que tener algo que nos dé la posibilidad de que se note la diferencia entre el blanco y el gris. Y esta es la mejor manera de que se noten estos. Aquí ya tenemos el azulito. Vamos a darle ahora el efecto del café, que muchos de ustedes estarán esperando. ¿Dónde vamos a poner el café? Pues en la base.
Vamos a hacer el efecto de la tierra, de las zonas más húmedas, que suelen ser siempre las setas, de las zonas más húmedas. Pues bueno, pues ahora ponemos con el café, vamos marcando igual que siempre. No hay que utilizarlo el muy licuado, sino un poquito espeso. Entonces la mezcla hay que hacerla con un poquito del café, como está en el vídeo primero, donde estaban los de los materiales. Pues el café del número 1, que sabes que realmente el número 1 en la mezcla era poca cantidad de agua con más cantidad de café. Entonces aquí empezamos a darle todas estas tonalidades con el café, dando pequeños saltitos, como hicimos en otros ejercicios, que nos den el efecto de la tierra. Incluso al ponerle bastante cantidad de café, si se dan cuenta, brilla más por un lado que por el otro y nos queda como más las oscuridades. En las partes altas, como también pondremos un poquito de vegetación, pues también le pondremos algunos verdes y demás, ¿no? Pero ahora empezamos con el tema del café, ¿no? Ahora ponemos aquí toda esta parte de aquí y ahora vamos a ver, vamos marcando con el café con mucho cuidadito. Vamos a hacer como si fuera arbustos y ramas para que parezca que están por detrás. Entonces hay un truquito que es continuar la línea así y después cuando nos paramos ahí, continuar por aquí. Entonces parece que el árbol ha continuado por detrás. El ojo lo estamos engañando y parece que continúa por detrás. Si la rama empezaba ahí, después llega aquí y parece que empezó desde abajo y está pasando por detrás de la seta, cuando realmente lo que hemos hecho es parar. Ahora vamos a darle un poquito más de detalle, ampliamos mejor las puntas, ponemos mejor los detalles de las puntas y se dan cuenta aparecen ahora las ramas en la parte de atrás. Esto nos da profundidad y que parece como que realmente está en un bosque. Entonces es como si la mente nuestra, cuando le ponemos estas cosas, se imagina después todo lo demás. Ahora vamos a ponerle un poquito de amarillo, esta parte de aquí, un poquito más, así, y un poquito de azul. Vamos a dar un verde y ahora mezclamos aquí lo que serían las orillas. ¿Se dan cuenta lo que les comentaba al principio? Que se ha secado ya lo que es el azul y el blanco y ahora se sigue viendo el dibujo. Bueno, es que antes cuando estábamos poniéndolo parecía que iba a desaparecer el dibujo del lápiz. Pues no, ahora todavía sigue el dibujo del lápiz. Y ponemos aquí un poquitito. Y vamos a ponerle de esta manera. Con más cantidad de amarillos. Vamos aumentando los amarillos. De esta forma. Así. Bueno, cogemos un poquito más de amarillo. Y ponemos unos verdes más llamativos en la parte de abajo. Incluso cuando se mezcla con el café no pasa nada, porque el marrón y el verde quedan muy bien, queda como si fuera el musgo, ¿no? Cuando estamos en el monte, que vemos esas dos tonalidades juntas, pues también quedan bien. Entonces marcamos de esta forma y nos queda mezcladas las dos tonalidades. Ahora vamos a poner un poquito más de azul para tener otro tipo de verde, y aquí vamos experimentando, ¿no? Aquí con un pincel más finito marcamos más detalle, un verde más oscuro y otro verde más claro por otros lados. Entonces cada uno va marcando los verdes como quiera, de esta forma, y la parte de arriba también, para que un poco nos quede todo el efecto ese de vegetación que nos interesa, que se destaque. Así, muy bien, esta parte de aquí, y acostando el pincel. Si se dan cuenta, al acostar el pincel directamente, lo que es el verde se nota muchísimo, se nota como si fuera diferentes tonalidades. Ahora le ponemos un puntito de blanco para darle los puntos de luz. ¿Se acuerdan de los que les comentaba al principio? Si tenemos las tonalidades de azulito clarito en la parte de atrás de la seta, pues realmente esto va a aparecer como si fuera la luz de la seta. Esto es como si fuera los granitos que va a tener la seta, para que también tenga una superficie que nos lisa. Realmente las setas por la parte de abajo son como más rugosas. Entonces de esta forma es como si levantáramos más las luces y las sombras de esta manera. Fíjense bien, se paran en el vídeo y es como cuando ves a alguien, ¿no? Que se ve en su cara, no se ve todo de un mismo color, de diferentes luces y sombras. Y de esta forma conseguimos el volumen. Esto es un poquito difícil parece, pero miren la diferencia entre marcarlo así y no hacerle nada. De esta forma se queda mucho más iluminado. Aquí podemos poner incluso la luz de las gafas. Aquí podemos hacer la seta que está detrás. Parece que es una abuela con sus nietos, ¿verdad? De un efecto así. Esto es un regalo muy bonito para el día de la madre, o para el día de para un cumpleaños, o para cualquier cosa, ¿no? Va a ser le ponemos el nombre de la persona en la parte de arriba y es un regalo precioso. En estos días que estamos todos en casa, pues siempre se agradece un detalle con nuestros mayores. Entonces marcamos aquí, así, y bueno, marcamos de esta forma. Y aquí marcamos con un poquitito de rojo, ahora, un detallito de los cachetes, así, que nos quedan mucho más simpáticos. Así, un pequeño detallito ahí, por aquí también. Así combina muy bien con la parte de arriba de la seta.
Vamos a pintar las gafitas alrededor con rojo, que siempre va a quedar más bonito, más lucido, ¿no? Las gafas, que no queden tan planas. De esta manera, siempre con un pincel finito. Ahora que podemos ir a comprar a las papelerías, a las ferreterías, pues bueno, no tenemos excusa, tenemos que comprar material con compañía de papá y mamá, con la abuela, con la familia, con cualquier familiar, y con nuestra mascarilla, pues bueno, vamos a comprar, y siempre así también, pues tenemos materiales diferentes, vamos probando. Y los pinceles, es muy importante tener unos pinceles, por lo menos el finito, que sea más o menos bueno. Entonces comprarlo en un sitio, pues como una papelería, pues tenemos la garantía de que van a ser más o menos buenos. Entonces ponemos aquí un poquito de amarillito, esta parte, y le ponemos así, pequeños toques. Si se dan cuenta, no he mezclado bien y queda como si fuera matizado, que se llama, cuando tiene un poquito de color de un lado y del otro. Entonces queda con un poquito de amarillo y un poquito de verde. De esta forma nos queda como marcadas las hojas de una forma mucho más matizada. Ahora, con un rotulador remarcamos, porque lo que estamos imitando un poco como si fuera un dibujo animado, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí una chica, que solamente con este pequeño detalle sabemos ya que es una niña Z. Por las pestañas, ¿no? Marcamos así un poquitito. Y aquí marcamos también alrededor de la Z, para que se separen las formas de esta manera. Sí, muy bien, ahí lo vamos a ver. Incluso marcamos ahí un poquitito así, el volumen. Y ahora marcamos esta parte, esta zona aquí, muy bien, con la Z aquí también, la nariz, ahora la boca, los ojos, y terminamos así. Tampoco es cuestión de remarcarlo absolutamente todo, pero porque hay zonas que pueden estar más libres. Por ejemplo, las partes altas, no ponerle tanta cantidad si no queremos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de esta Z, pues la cara podemos marcarla, pero no hace falta que marquemos la parte interior de la Z. Incluso podemos ampliar un poquito la línea por un lado y por el otro, para engordarla de esta forma. Ahora lo que es la vegetación también. Pequeños toquitos así, como si fuera. Muy bien, y de esta forma ya tenemos aquí nuestra Z. Pues bueno, pues un recuerdo, chicos, pásenselo muy bien estos días y que espero que les haya gustado este ejercicio. Y bueno, nos vemos en otro ejercicio de Junior.